perfecto. Le escuchamos muy bien, reverendo. Pues, ante todo les agradezco la oportunidad que me dan de poder expresar ciertos principios, valores de la misión de la Madre sobre la Tierra. Yo soy un miembro de la Gran Fraternidad Universal desde hace 50 años. Empecé a los 22, tengo 75. Y de acuerdo con esta formación que he tenido de desarrollo humano, de una vida sin vicios, de una vida integrada hacia el camino de la conciencia y la salud, pues voy a expresar lo que he más o menos asimilado a través de lo que significa la madre, la misión de la madre sobre la tierra. Por demás, ¿qué más les puedo decir de mí? Pues, ¿qué más quisieran saber? Lo más importante es lo que hoy soy, lo que hoy represento, y que como miembro de la Gran Fraternidad voy a compartir con ustedes estas concepciones para que si después ustedes me quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Me dicen cuándo puedo empezar y empiezo. Adelante, reverendo. Bueno, realmente la visión universal, la visión cosmogónica de la evolución empieza desde dos ángulos que se han venido a través de la cultura analizando, a través del ángulo de la columna de la religión y por otro también la columna de la ciencia. Son dos vertientes. Del ángulo de la fe, del ángulo de la religión, están las ciencias ocultas, las ciencias sagradas, y por otra parte, del ángulo de la ciencia, la investigación científica. Del ángulo de las ciencias sagradas, Dios, se dice, ese gran ser cósmico, según el Génesis, sopló en la nariz de Adán, nos formó del barro de la tierra y sopló en la nariz de Adán. Y allí nos hizo seres vivientes. Esa es la expresión del polvo de la tierra, nos formó del polvo de la tierra y después nos sopló y nos hizo seres vivientes. Pero esto se puede traducir en que ese gran ser llamado Dios, ese gran absoluto, ese gran Adán cósmico, ese Edén maravilloso, ese estado inmanente de lo divino, pues de ahí emanó realmente el espíritu universal. Pero ese espíritu universal, ese soplo divino cósmico, generó esa gran fuerza que se tuvo que conjugar, el espíritu se tuvo que conjugar en mente. Esas partículas realmente de mente, de espíritu de mente, se hicieron energía y de energía se constituyeron en materia. Y esa materia, ese espíritu materializado, ese espíritu divino materializado, a través de un proceso de evolución milenario, ha ido la Tierra evolucionando en su proceso de evolución cósmica y generó los reinos de la naturaleza. En su primera manifestación, encarnación, la Tierra generó el reino mineral, después el reino vegetal, después el reino animal. Y hoy nos encontramos en la cuarta encarnación, donde hace presencia el reino humano. Así que nosotros somos consecuencia de un proceso de involución y ahora un proceso de evolución. Venimos de la luz, nos materializamos y vamos hacia la luz. Hoy la Tierra se encuentra en la cuarta encarnación, pero la Tierra va hacia la quinta. Esa edad, esa quinta edad, ese estado llamado quinto reino universal, va a generar un ser humano consciente, intuitivo, con una visión universal. Y esa visión universal le va a permitir al ser humano
con esa conciencia de lo que es el principio de la vida y de la eternidad, donde no hay separación entre el ser humano y su creador, va a generar en él una conciencia de respeto, de fraternidad, de amor, de paz. Es el destino de la humanidad futura en esta quinta encarnación de la Tierra, cuando entra en una nueva edad llamada del Acuarios, que es una edad de amor y de sabiduría, donde tanto la ciencia como la religión están avanzando, han avanzado, van cambiando, van renovándose, pero en esta era se tienen que dar la mano. Así pues, vemos nosotros que de ese gran Big Bang, desde el ángulo de la ciencia también, que fue una explosión tremenda, que generó un gran sistema de gravitación universal, y que dentro de ese sistema de gravitación universal se fueron constituyendo todo ese poder de las energías girando en esa ley de expansión y contracción, se fueron generando los mundos. En esa matriz gravitacional se fueron formando los mundos, es decir, los sistemas solares, las galaxias, los sistemas solares, el cosmos y el universo. Entonces, son dos vertientes que nos hablan desde el ángulo más profundo del principio de la vida, que estamos hechos de polvo cósmico. Todos nosotros somos hechos de polvo cósmico. Pero la gran matriz, tanto cósmica como terrestre, la simboliza, la significa, la representa la mujer. De ahí que hay tres madres. La madre cósmica, esa gran matriz donde se engendran el cosmos y el universo, las galaxias, los sistemas, las tierras, y la madre tierra, de donde se engendra el humano, ¿verdad? En esa gran matriz de la madre naturaleza. Entonces tenemos la madre cósmica, que genera cosmos, universos, planetas, estrellas, y tenemos también la madre naturaleza, que engendra la flora, la fauna, pero tenemos algo muy grande, la madre humana. La matriz de la madre humana, que sintetiza el poder de las fuerzas cósmicas de esa gran matriz, con la gran matriz de la naturaleza, y que en su vientre engendra, hace carne al verbo, a ese ser humano que en las religiones le llaman el hombre Dios. Ahí nace el hombre Dios, y a través de una génesis evolutiva también nace el ser humano desde el ángulo de la ciencia. Entonces ahí tenemos pues tres madres: la cósmica, la de la naturaleza y la humana. Entonces, la gran misión de la madre cósmica, de la gran madre naturaleza, de la gran madre humana es revelar la vida. Esa es su misión sagrada en el proceso de la evolución universal. Revelar la vida. Es la que revela la vida. En ella se engendra, ahí se deposita la luz, ahí se deposita el germen de la fecundidad, ahí entra y empiezan a generarse la creación. La gran matriz de la madre es donde se desarrolla la creación. Por eso se le llama la madre Dios. Siempre se le ha rendido culto a la madre Dios, sobre todo en el oriente. Así pues ahí estuvimos desde el ángulo según del Génesis. Ese padre Adán cósmico tuvo que vertirse en el Adán y en la Eva. Tuvo que dualizarse. Ese gran principio universal, creador de todas las cosas, se dualizó. Se tuvo que polarizar. Y en esa polaridad de hombre, mujer, ahí fue donde surgió la creación. Todo objeto, bueno, todo rayito de luz, toda manifestación pequeña o grande de la vida, los átomos, las planetas, todo en conjunto, ¿verdad?, surge por el complemento de la ley de polaridad. Y para que nosotros comprendamos esa ley de polaridad de una manera sencilla y natural, Dios nos hizo duales a nosotros en todo.
El cuerpo humano es una manifestación de la dualidad completita, por dentro y por fuera. Los sentidos y los órganos. Todos son duales, las extremidades. Todos nos manejamos en esa gran ley de la crucifixión, que significa complemento del polo negativo, del polo positivo, que ya una vez conjugados giran hacia adentro, hacia afuera, y así se va conformando la vida. Y ese principio universal de la unidad en la diversidad es la ley del amor. Por eso la mujer en su estado humano es la que representa la ley del amor, porque, como dice el poeta, por amor se formaron los mundos. Con un suspiro, un beso, un suspiro de amor se formaron los mundos. Así nacieron. Entonces la mujer en su naturaleza ya trae ese sentido de la revelación de la creación. Por eso es tan fuerte en ella esa ley del amor, porque de su vientre nace una diversidad de seres. De una misma madre que tiene varios hijos, nace una diversidad de seres de género masculino, positivo, con caracteres, con aspectos diferentes. En fin, es toda una diversidad, de unidad en diversidad, y que ella, como principio de esa creación, conjuga ese verbo. Ese verbo de la unidad en la diversidad ya la conjuga no solo a través de su hijo, porque la familia nace cuando nace el hijo. Cuando son solo dos personas, son enamorados. Pero cuando ya nace el hijo, nace la familia. Es trina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre nacen tres, la evolución es trina. Entonces el hijo hace evolucionar tanto al padre como a la madre, pero quien lo custodia en sus primeros años de vida es la madre. Sus estimulaciones, bueno, primero se forma en su vientre, después su estimulación, lo amamanta, su estimulación temprana. Es la primera que nos enseña a caminar, la primera que nos enseña la expresión del verbo. En fin, la madre, pues, es todo un crisol para el ser humano en sus primeros años, bueno, de toda la vida. Es la gran educadora. Ya no solo desde el ángulo de la naturaleza instintiva es la que revela al niño, lo pare, no. Ya a través del ángulo social lo forma, lo educa, le enseña sus primeros hábitos, le transmite sus sentimientos desde que está en el vientre. El niño ya empieza a recibir toda esa influencia de la conciencia del alma de la madre. El alma representa a la madre, esa alma universal cósmica que resume todas las experiencias de la evolución universal. En ese vientre está, en esa madre está. Entonces, es la mente, no es el mente, es la mente, es el alma, no la alma. Entonces, esa madre con ese conjunto de experiencias y hábitos y costumbres, transmitiéndonos todo su conocimiento, su cultura, su experiencia. Ya los que nacemos en esta época, las madres ya tienen un conjunto de vida, de experiencias, han atravesado por una diversidad de culturas donde nunca se le ha dejado de rendir culto a lo divino. En ninguna cultura universal se ha dejado de rendir culto a Dios. La caída del campo socialista lo demuestra. ¿Qué planteaba el comunismo? El ateísmo, la pura ciencia, la mente dialéctica y negar a Dios. Sin embargo, no pudieron. Se cayeron y ahora son muy religiosos. La iglesia ortodoxa cristiana tiene una influencia tremenda. El primer presidente no comunista que fue Yeltsin, pues, inmediatamente acudió a la catedral de San Hamburgo. Entonces, realmente no han podido quitar de las culturas el culto a lo divino, jamás, jamás. Y menos tampoco han podido detener el avance de la ciencia, del conocimiento, que tiene miles, pero miles de años de investigación. Cuando el ser humano adquirió la primera iluminación, la razón,
sobre la tierra. Se dice que fue cuando él pudo pararse en 2 patas, porque antes andaba como el animalito en 4. Pero cuando él recibe la primera iluminación, nos dice la ciencia sagrada, caminó en 2 patas, cuando recibió la primera iluminación de la razón. Y cuando el ser humano adquiere la primera iluminación de la razón, pues empieza a conceptuar la vida, a generar pensamientos, a hacer investigaciones, estudios, y así se han constituido esta civilización maravillosa, donde se ve claramente en la actualidad, ahora en que nacemos nosotros, el gran desarrollo científico, tecnológico, que está en las academias. Allí en las academias, en las universidades, en los centros de cultura, en todos los centros donde se estudia, se investiga, pues ahí se hace la ciencia. La ciencia nace ahí, el que quiera ser científico, artista, filósofo, una rama cualquiera de la ciencia, matemáticas, biología, tiene que ir a la universidad. Y desde el otro ángulo, el que quiera adentrarse en la teología, en la metafísica, empieza a entender su relación desde otro ángulo con el cosmos, la naturaleza, consigo mismo y con la sociedad. Él empieza a ver otro ángulo. La aspiración mística más grande de un ser humano es el religarse con su creador. Como todas las cosas por ley regresan al punto de partida, en el alma humana, en nuestra alma, está ese sentido de vínculo con lo sagrado, con lo divino. De ahí nacen los rituales, las misas, todo ese estudio metafísico, teológico, cosmogónico, fisiogónico. Ahí nace el estudio de las ciencias, pues la astrología, la magia, todo es la alquimia, en fin, son cosas que cuando el ser humano iba desarrollando la intuición, desarrolló una visión universal muy grande. Vinieron los grandes profetas, los grandes, pues sí, místicos. Y ahora en esta actualidad, pues ya los científicos ya no hayan para dónde hacerse también. Ya han investigado tanto la expansión universal a través de la visión cosmogónica, de los viajes o estudios interplanetarios, que se ven que eso es muy grande. Y también cuando se han ido hacia la investigación de la materia, hasta en lo más profundo de su desintegración, pues hayan visto que dentro de ese estado hay algo más y más profundo, hay un adentro y misterioso. Ellos le llaman cuantos, pero más allá hay algo más, y otros le llaman que la energía negra, que la materia negra, en fin, están ahí en un dilema de estudio muy grande en esta actualidad, de ver realmente de dónde viene la vida, ¿verdad? Sí, de los agujeros negros que originan los quarks y tantas cosas que la ciencia, a través de su investigación, va avanzando en todos los rubros de la medicina, del arte, de la investigación. Pero en el caso nuestro, de nuestras escuelas de iniciación que cerraron hace 2000 años, a nosotros se nos enseña un método, un sistema, una orientación para el desarrollo de la conciencia. Venimos nosotros a tomar conciencia de las leyes universales y del conocimiento. Tenemos un conocimiento ecléctico del arte, la filosofía, tenemos un conocimiento ecléctico de la ciencia sagrada, la química, la astrología, todo lo que sea. Son muchas ciencias, pero es un conocimiento ecléctico. Y hay gentes que se dedican a una especialidad. A una especialidad les nace ser astrólogos, a otros les nace pues que la cábala, a otros les nace pues muchas cosas investigar desde el ángulo místico, y a otros también les da pues, irse a estudiar a la universidad, hacerse doctores, psicólogos, filósofos, artistas. Y lo que se nos enseña a nosotros es hacer el buen uso de ese conocimiento, de esa experiencia, tanto de las ciencias sagradas como de las ciencias oficiales. Cuando no hace un llamín en nuestras escuelas,
Esa escuela es maravillosa porque es un crisol de cultura, de hábitos, de costumbres. Ahí cada quien llega con su religión, con su oficio, con su ciencia. Llegan doctores, psicólogos, llegan místicos, llegan carpinteros, afanadores, en fin. No está reñido el desarrollo de la conciencia, no está reñido con el conocimiento, con la práctica de un oficio o de una ciencia. Lo mismo es un yamín, un investigador científico, o un investigador científico en cualquier ángulo, o bien un carpintero. No está reñido la escuela con el conocimiento, sino con la conciencia de ejercer su oficio, el buen carpintero, y sus conocimientos científicos, el científico. Esas son nuestras escuelas. No hacemos nosotros profesionales, no hacemos nosotros realmente ni en el arte ni en la ciencia, ni hacemos tampoco ocultistas. Tenemos una disciplina básica que nos inclinó el doctor que nos señala el doctor de la Ferrier, Serge Arnaud de la Ferrier, que para mí es el libro de oro, que es el yoga-yoguismo. Y él ahí conjuga las dos culturas de Oriente y Occidente y nos señala un método muy sencillo para el desarrollo humano. Y eso es lo que las madres nuestras dentro de la institución, las presentes y las futuras, deben tener como base para dar parte, para dar realmente el nacimiento, el parto de ese hijo del hombre esperado, que es intuitivo y racional. Actualmente el hombre es muy intelectual, instintivo, y los que tienen el poder en esa concepción de vida instintiva e intelectual, pues no pueden originar la paz, porque pues se pierden en la lucha del poder, lo tuyo, lo mío, quítate tú para ponerme ya. Pues ahí nacen los imperios, el dominio de la fuerza sobre la razón. De manera que con ese tipo de humano actual no va a venir la paz. Entonces la mujer dentro de la gran fraternidad universal tiene que purificar su cuerpo. Tiene que ser un vientre alejado de los vicios, de los malos hábitos, las costumbres, de las drogas. Tiene que ser un vientre que no consuma las carnes, un vientre que tenga una disciplina para la salud. El maestro establece una muy sencilla, la gimnasia psicofísica, que nos da consistencia, fuerza, vitalidad, el baño, que nos equilibra el sistema energético, y nos enseña también algo que él, a través de sus investigaciones, todo ese sistema lo trajo de la cultura oriental. Nos empieza a iniciar en las asanas. Por eso a su libro le llama yoga-yoguismo. Vivir ese principio de la unidad divina integrándonos en lo físico, emocional, mental, espiritual. Ese es el yug, la unión, vivir ese estado en conciencia. El yoga es el sistema. Son 8 astangas dentro del yoga. El yama, el niyama, las asanas, el pranayama, el pratyahara, el dharana, dhyana y samadhi. Y tenemos que ir viviendo esos sistemas, esos planos o ese orden de vida. Primero se tiene que purificar el cuerpo, y al purificarse el cuerpo va generando un nuevo tipo de energía, un nuevo equilibrio, nuevas costumbres, va generando un nuevo hábito, una nueva ética, una nueva modalidad de comportamiento. Porque una vez que se purifica el cuerpo, también se purifica el alma. Se drenan los sentimientos, se ve uno más reflejado en los errores, en sus malos hábitos, y en fin, nos da un poder, un potencial, la gimnasia y el baño. Porque todo nace, todo el poder vital, todo el movimiento y la acción humana nace de 2 principios, la concentración y la respiración. Cuando nosotros somos expulsados del vientre de la madre, ese contacto con la vida es el prana, el aliento. Entonces él nos lo enseña, ese principio sagrado del aliento. Y luego nos enseña el principio sagrado del baño, magnetizar el cuerpo, ¿verdad? Con la ionización del agua de tiempo fría. Y después nos ayuda a equilibrar la parte negativa y positiva del cuerpo con torsiones, con posiciones que nos van dejando, nos van desarrollando en conciencia el complemento del polo negativo y positivo que se llama hatha,
El objetivo de la Hatha es complementar las dos vertientes de la energía que mueven la vida universal en nosotros, hacer un complemento de unidad e integración, y ese magnetismo elevarlo hacia la parte superior mental, para que ese estado mental superior de esa energía vaya generando ese ser humano intuitivo y racional. Un yamín es intuitivo, un yamín empieza a tener una visión universal de la vida, se hace un poco vidente, clarividente, es intuitivo, se guía más ya por el presentimiento de las cosas, por la corazonada de las cosas. Allí se le llega esa iluminación de escoger el buen camino, pero también no a ciegas, porque tiene que aprender las leyes universales. A nosotros se nos dice desde el ángulo científico y místico o esotérico que Dios en su manifestación es un conjunto de leyes universales que vemos, sentimos y palpamos y se realiza nuestro ser. Tenemos que aprender a ver a Dios a través de la omnipresencia divina, a través de su omnipresencia. Y para eso viene el estudio de la omnipresencia a través de las leyes. El yamín ahí, siendo un estudiante de la ley, empieza a comprender que todo tiene un origen mental inteligente, que todo vibra, que todo se polariza, que todo tiene un ritmo, una causa, un efecto y que todo se está regenerando, que la vida es una constante regeneración de la vida. Así esa madre nuestra, esa yamín, con esa concepción ya de la vida, va tratando siempre de generar buenas causas para que se le regresen en buenos efectos. Así cuando concibe a un hijo ya con un vientre limpio, ya le trata al niño desde ahí, con el sentido profundo de su responsabilidad, dándole ya la bienvenida a ese ser cósmico que se está engendrando en su vientre, ya lo va a ir retroalimentando con todo lo mejor. Y ya cuando nace, pues ya le empieza a dar toda su disciplina desde chiquito, lo hace vegetariano, lo baña con agua fría, ya lo lleva inclusive a las escuelas, ya en su cunita lo lleva a las escuelas, o ya grandecito lo deja por ahí afuerita o sentadito en un rincón, pero ese niño ya va recibiendo una educación nueva. Entonces así se van generando. Y el niño en el hogar ve que la madre se tuerce hacia la izquierda y a la derecha, que se para de cabeza, y el niñito la imita. Y el niñito no come carne, ya en ese hogar no se tienen vicios. Ese niño va creciendo con mayor seguridad. Así el doctor, nuestro maestro, el doctor Estrada decía que la misión de la mujer del Aquarius es limpiar su vientre, hacer un vientre de luz para que nazca ese hijo del hombre esperado, profetizado en las escrituras. Ya en las culturas anteriores hay un proverbio náhuatl que me gusta mucho repetir, que dice más o menos así: oh mariposa sagrada, préstame tus alas para volar al sol. Si soy un animal, hazme un hombre, pero si soy un hombre, hazme un Dios. Así la mujer, su misión sobre la tierra sagrada es hacer al hombre Dios, al hijo del hombre esperado, desde el ángulo místico. Desde el ángulo científico, la ciencia busca la perfección. La tierra quiere generar, a través de su avance, un ser humano que sea más longevo, que viva muchos años, que no se enferme, en fin, que tenga salud, que tenga vida, cuerpo sano, mente sana. Toda la ciencia trabaja en ese sentido, de una conciencia superior. ¿Para qué? Para ser un ser humano saludable. Porque toda la ciencia tiene a buscar, a corregir los desequilibrios que se van generando en el ser humano. Entonces, toda enfermedad que es desequilibrio, la ciencia, a través de su investigación, desde sus nutrientes, sus anticuerpos, lo va equilibrando. Toda ciencia, inclusive la psicología, también trata de equilibrar los sentimientos, las ideas humanas. Toda la ciencia tiene a buscar el equilibrio en el ser humano. Por eso está representada la médica, sobre todo por el caduceo de Mercurio, que es el equilibrio. De manera que así nosotros, la ciencia, por un lado, quiere la perfección humana,
Y por otro lado, también la mística, la ciencia, la religión quiere al hombre Dios. La religión presenta al Cristo en la era pasada, que es el avatar más evolucionado, el ser más evolucionado en virtud, que es el Cristo, que reencarnó, que simbolizó la ley del amor. Ese ser superior lo presenta la religión como el Hijo del Hombre. Sean ustedes como yo soy con el Padre. Entonces, una enseñanza a través de la línea crística de un estudio profundo, porque todas esas vicisitudes que el alma del Cristo vivió, cada ser humano las tiene que vivir al nacer en la tierra, tiene que pasar por esos viacruces. Nadie se escapa. Venimos del reino, pero venimos de la luz, venimos de ese nirvana, venimos de ese Edén, venimos de ese centro de luz Keter, pero descendemos a los infiernos. Y en los infiernos, al nacer, vamos aprendiendo experiencia. Cuando nosotros nacemos, ya venimos aspectados con un conjunto de milenios de evolución. Pero al nacer aquí, en esta época, como que nos ha tocado ahora vivir, pues tenemos que darle una profunda gratitud a Dios que nos vea en esa imperfección humana que hemos destruido, pues la vida planetaria, no se diga la vida humana. Actualmente los grandes pensadores, científicos, los grandes políticos, en asambleas internacionales, bueno, la ONU ya no haya que hacer, ya no haya que hacer. Siempre decreta cada día que se le honre a un valor, a un principio que la humanidad ha muerto, que ha dejado atrás, que el día de las verduras, que es del vegetarianismo, que el día de no fumar, que el día de no tomar alcohol, que el día del amor, que el día de la paz, que el día de la tierra, en fin, el no fumar. La ONU, que es el centro de decisiones ahí muy importantes de todas las naciones del mundo, está generando valores. Desgraciadamente, los que tienen el poder no obedecen a esos valores. El sobrecalentamiento de la Tierra, los países que más generan emisiones sobre la atmósfera de dióxido, pues no ceden en sus afanes. Hacen proyectos de 30, 40, 50 años hacia adelante y muchos no quieren entrarle al Tratado de Tokio. De manera que todos los países poderosos industriales son los que generan más emisiones. La China en primer lugar, la India, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Son el eje que genera mucha contaminación. Bueno, pues la misión de la madre acuariana es parir un ser humano integral, un ser humano que en su vientre geste una nueva vida y que es el que va a transformar al mundo. Eso sí, decía el hermano mayor, el doctor José Manuel Estrada, lo decía claramente. Decía que el maestro le decía, Estrada, tenemos que cambiar el estado mental de la humanidad. Sí, pero para cambiar ese estado mental de la humanidad, el primer principio para cambiar el estado mental es que la humanidad deje las carnes y los vicios. Y nosotros sabemos que esos sistemas de industrialización de los vicios, sistemas que generan los vicios, sistemas que generan el consumo de las carnes, las drogas, pues no es fácil. Entonces la madre de Acuarios, esa madre nueva, tiene que tener una gran templanza, una gran determinación para formar ese nuevo ser humano que va a salvar a la humanidad. Actualmente somos poquitos. Nosotros todavía pertenecemos a la generación primaria, ¿verdad? De las primeras escuelas, miembros de las primeras escuelas que cerraron hace 2000 años. Estoy hablando yo de 50. Yo cuando ya llegué a la GFU hace 50 años, ya estaba en la escuela de Yamines, Mediogería, Ingeniería, Getul, no había más. No había ni de Gatpa, ni de Gelón, ni nada. Hasta Getul ya eran muy poquitos. De manera que ahora ya están proliferadas las escuelas para que el ser humano se forme, pero viviendo principios de vida, de salud, que son los principios sagrados que iluminan la conciencia. Esa madre acuariana, lo repito,
tiene que generar en su vientre un ser humano sin vicios, sin alcohol, sin drogas. Y a ella le va a costar una gran lucha mantenerse en el sentido. Primero, pues, que Dios le dé la fuerza para escoger a su pareja que piense igual, o que ella con su poder lo cambie. De manera que no es nada hecho, se tiene que hacer. Y la responsable de la nueva civilización y la cultura es la madre. Por eso es tan poderosa la madre. Es la que educa, es la que transforma. Por la madre se hace el asentamiento humano, las ciudades, la polis, es la madre. La madre es el gurú, decía el maestro del lugar. Porque esa madre en el hogar aprende todo, aprende primero a dar la vida, después a administrar la vida, los bienes. La madre es ecónoma, es doctora, es mística, es científica, es todo lo que se hace en la madre, cómo va aprendiendo a través del desarrollo de su criatura, de su hijo, va aprendiendo mucho. Siempre la madre está allí, será siempre madre, siempre. En el parto y después del parto, la madre siempre será inmaculada. Por eso en Piscis se le rindió culto a María, a la Madre Tierra, a María que representa a la Madre Tierra, siempre virgen e inmaculada en el parto y después del parto. Ese es el sentido profundo de la Virgen. Nada más que ya en 1950, toda esa madre de Piscis, pues ahora vino la ascensión declarada por la Iglesia de la Virgen María. Entonces esa madre ya es otro tipo de madre. Ya es un tipo de madre que tiene sabiduría, que tiene conocimientos, una madre que ya es investigadora, una madre que ya dirige muchas cosas en la vida. Ya está al frente de muchas situaciones, la madre al par que el hombre. Entonces viene ese estado nuevo de conciencia de la madre para equilibrar un hogar, para equilibrar una vida. De la madre depende 100% la armonía familiar, 100%. Claro que también con ella está el ser humano acuariano, el esposo acuariano, los dos tienen disciplina, los dos no generan la nueva vida. Y esos dos con el hijo se enfrentan a un mundo que tiene que cambiar un sistema que nos está destruyendo. Pero esos hijos nuestros, pues se van a adentrar en todos los campos de la ciencia, en todo el misticismo. Ellos ya vienen con esa evolución de conciencia, de unir las dos vertientes, ciencia y religión. Ellos van a saber que Dios está en todas partes, que entre materia y espíritu no hay diferencia, que en todas las cosas que vemos, sentimos y palpamos está la expresión de Dios, en todo. Ese ser humano va a ver eso, no va a tener esa dualidad de estar sufriendo, porque por una parte cree que es espíritu y por otra parte es materia. No, la materia es originada por el espíritu y el espíritu va evolucionando en conciencia al regreso hacia la luz a través de la materia. Toda esa visión cosmogónica, esa visión mística, esa visión científica, la va a tener la madre de Acuarios, la madre cósmica. Se va a ver reflejada en el cosmos, ese gran ser. Ese gran ser cósmico va a estudiar astrología, las expectaciones de los astros, cosmogonía, sus regencias, sus dimensiones de su origen. Va a saber cómo viene su hijo, de qué manera viene aspectado, como Cáncer, como Géminis, como Leo. Todo lo que él trae ahí en su alma astrológica, porque el alma es una expresión del astral. Entonces esa madre lo va a entender desde ese ángulo. No va a ser una madre ignorante. Que si su hijo le nació Cáncer y ella es Leo, lo va a respetar. Es más fácil que la madre Leo descienda hasta el hijo Cáncer a que el hijo Cáncer ascienda rápidamente hasta la madre Leo. Y si la madre Leo, con su egocentrismo, con su orgullo, con su vitalidad enorme de querer hacer todo, con su ímpetu de osar, y el otro que es lento, le puede hacer mucho daño. Tiene que tener la paciencia de ir conduciendo a ese Cáncer poco a poco, dándole la fuerza de Leo. No, entonces, por eso acá con nosotros se estudia la astrología. Y también se practican las asanas.
como un medio de ¿qué? De transmutación, de integración de la energía positiva y negativa. Ahí también. Y se nos enseña el poder de la magia para ver en qué momento estamos haciendo nosotros el buen uso de las fuerzas de la naturaleza. Si estamos generando buenos hábitos, buenas costumbres. A nosotros se nos enseña que la magia blanca es la que da. El mago blanco es el que se da de servicio impersonal, así se nos educa, pero el mago negro es el que dame, sírveme. Entonces hay una gran diferencia entre el mago blanco y el mago negro. Un estudiante de iniciación desde Yamines tiene que aprender el servicio impersonal hacia sí mismo y hacia la humanidad. Tiene que tener ese estado de conciencia de servicio. Y en el hogar la madre va a empezar a educar al hijo, no como en Piscis, que todo, que no toque nada el niño, que no haga el niño, todo le dan al niño. No, en la madre acuariana lo va a sentir desde un principio esa educación de que no es el centro en el hogar, es un factor del hogar y que tiene responsabilidades dentro del hogar. Lo va a enseñar a hacer sus quehaceres dentro del hogar, sus cosas cotidianas. Lo va a enseñar a hacer comida, a hacer limpieza, a lavar su ropa. Y desde luego van a estudiar juntos, pero va a ser otro tipo de educación. No aquel niño que se molesta porque lo mandan, no. Tienes tiempo para jugar, tienes tiempo para estudiar, tienes tiempo para hacer esto y esto y eso y eso. Lo va a hacer un ser integrado útil. Eso es Muy lo que se nos bien. enseña a nosotros. Muy Bueno, bien, pues, reverendo. En verdad que estamos muy emocionados escuchándolo. Es muy hermoso lo que nos comparte. Y ya tenemos que pasar al área de las preguntas. adelante, gracias por ¿Usted quiere terminar frenarme. la idea? Pues sí, Adelante. nada más la idea les decía yo que la madre de Acuarios, la madre nueva, esa madre que va a formar al hijo, va a formar un hijo responsable, no ha tenido. En todo. Va a estar a su lado, haciendo un hijo responsable en todo en el hogar. Y el hijo va a ser más feliz, contribuyendo, siendo parte de, no nomás recibiendo órdenes, no, se le explica por qué. Y ahí está el niño siempre, tras su madre, tras su padre, aprendiendo. ¿No? Eso es lo que yo quiero culminar, que la misión sagrada de la mujer sobre la tierra es el parto de un nuevo ser humano sin vicios, un ser humano que nazca en un hogar de integración, de visión, de estudios, de ciencia, de mística, y esa madre pues lo va a educar con esa visión universal de la vida y ese niño va a sentir mucha seguridad. Eso es lo que yo les puedo decir de la misión sagrada de la mujer, Acuarios. La mujer pisciana es muy diferente. No tiene mucho cuidado del niño, no tiene mucho cuidado en alimentarse, en hacer ejercicio. Desde ahí viene pues, muchas debilidades del niño. Que la madre no haga ejercicio, que la madre tome alcohol, que fume. No puede ser eso. Que estén pariendo y denme un cigarro. Tiene que ser un vientre limpio, un cuerpo limpio, una sangre limpia, un sentimiento limpio. Recibir a ese ser cósmico que se engendra en su vientre con una actitud de amor, de integración universal. Eso es lo que yo puedo decir. A lo mejor ya me extendí mucho o no me di a entender. Pero adelante, si me quieren hacer alguna pregunta. Aquí preguntan, Sandra Ortiz, venimos de la luz y hacia la luz regresaremos. Entonces, ¿la luz es la madre cósmica? Ah, claro, no se ha estudiado mucho de la energía solar. Ahí está la polaridad, el sol, en el centro del sol, ¿qué hay? Pues una vida nuclear ahí, una conjugación del helio, digo, del hidrógeno que genera el helio, que es una energía fuerte, fría, el helio es frío. Y entonces en esa energía termonuclear se propaga en esa combustión termonuclear se dispara, ¿verdad? Toda la energía solar, el plasma magnético.
Es la energía, no es el energía, es la energía. Desde ahí ya venimos en estudios más profundos, venimos del sol y vamos al sol. Eso se estudió mucho en nuestra civilización, que le dieron culto al sol tanto en Egipto como en Teotihuacán, como con los incas. Le rendimos culto al sol. El sol, por ejemplo, a nosotros nos retroalimenta. ¿Por qué canta el gallo? Yo siempre me pregunto, ¿a qué horas canta el gallo? ¿Quién le dijo al gallo que cantara a esa hora? ¿Quién lo programó al gallo para que cantara a 3:30 o 4 de la mañana? ¿Quién lo programó? Pues la ley universal. Cuando llegue el magnetismo primero a la Tierra del nuevo día, canta el gallo. Y nosotros, fíjense bien, obsérvense, aunque estemos abajo de las cobijas, hasta ahí nos entran los cuantos. No hay límite para la penetración de la energía solar. No hay límite. Nos estimula, nos da la estimulación temprana. Y todos los alimentos, ¿de qué son origen? Del sol. Entonces tomamos energía al amanecer constantemente del sol. ¿Y cómo se conjuga el agua? ¿Cómo se conjugan las plantas? Todo lo que tomamos nosotros. Del sol, la humedad de la tierra, los rayos solares. Tomamos dos energías, por la boca, que tenemos que hacer el esfuerzo de la masticación, del cultivo, bueno, del campo al plato, del plato a la boca, es un proceso largo. Hay que sembrar, cosechar. Pero la energía solar, la energía cósmica está sobre la cabeza. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta esa energía? Quítense el sol de la cabeza. A veces hasta se nos hace molesto, porque es tan fuerte la radiación, el estado solar, que tenemos que taparnos la cabeza o ir abajito de un árbol, a buscar sombra. De manera que el sol mueve los mundos, mueve los huesos, los cuantos, mueve los órganos, cataliza. Hay un principio médico que dicen que las enfermedades se agudizan más en la noche. Ya el que pasa la noche, si ya le hicimos, porque en el día la energía es diferente, es restablecedora. Fíjense en ese fenómeno, claro, ya venimos ahí en el vientre de la energía solar. Si quieren tomarlo en ese estado de estudio, sí, venimos ahí, del sol venimos y al sol vamos. Y ahí venimos de la luz, la luz, fíjense que en todo está la tierra, la luz, la energía. ¿Sí? Si es cierto eso que usted dice, es real. Muy bien, reverendo. Gracias. Preguntan, ¿es posible que las mujeres puedan cambiar el mundo? Se dice que dentro del hombre también está lo femenino. ¿Cómo trabajar en equipo con el hombre en la maternidad? Pues teniendo el hombre adecuado, el hombre que piense igual, que sienta igual, bueno, por lo menos que se quieran, porque la ley del amor es superior a muchas cosas. La ley del amor puede superar contrastes, la ley del amor puede superar contradicciones emocionales, puede soportar caracteres diferentes, costumbres diferentes. Lo que sí, ¿verdad? Esa ley del amor es la ley de cohesión y de integridad. Pero en un hogar donde hay vicio, se rompe la ley del amor. Se vuelve intolerante el individuo, la persona, la mujer, pues ¿cómo esto? Y entonces ahí ya no hay integración, ya no hay amor. Es un zigzag ahí de desavenencias. Entonces, pues tiene que saber escoger bien por lo menos a alguien que la quiere y la respeta. El principio del amor es el respeto, la comprensión. No hay amor sin respeto y sin comprensión, sin tolerancia. Entonces, usted tiene que escoger a la palabra, a la persona adecuada y el hombre también. Si nosotros tenemos los mismos ideales, los mismos principios, los mismos hábitos y las mismas costumbres, pues vamos bien. Pero, por ejemplo, yo generé una hija vegetariana, ¿verdad? Y siempre le dije, ya me voy a casar, ya me voy a casar. Y le digo, ¿estás segura? Pues si fumas, si tomas. Bueno, no le interesa. No, en la jefe uno hay quien me gusta. Se metió con un carnívoro que toma. Pues se divorciaron. Hicieron un hijo y los se divorciaron. No se revuelve el aire con el aceite. Tarde que temprano,
pues truena la cosa. Y luego el padre, si come carne y la madre no, o viceversa, cada quien quiere educar al hijo a su manera. Pues es mi hijo, dale esto. No, es mi hijo, un lío. Pero si ya los dos forman ese hogar acuariano, donde no hay vicios, donde tiene una disciplina, pues allí va a surgir esa luz, esa integración, esa fecundidad, ese ser nuevo. Pero si no tienen los mismos hábitos y costumbres, no. Y si no tienen la ley del amor, pues no, tampoco. No, no pueden sin la ley del amor tolerarse. No pueden, no pueden, no pueden. La mujer siempre va a luchar por tener cohesionado la familia. El hombre es más libertino. Representa la expansión. Y la mujer no, la mujer primero es el hijo, primero es la casa. Una mujer que tiene al hijo, a ver, ¿cómo se deja de él? Es un hilo invisible, un cordón umbilical eterno, invisible. ¿No? Tiene que buscar la persona adecuada. Si no va a sufrir, por lo menos que la quiera, la respete, no esté en contradicción, que le permita hacer sus cosas, sin que esté constantemente negándola o diciéndole situación o aventándole las cosas. Tiene que tener mucho cuidado con eso, porque si usted entra a la GFU y tiene un individuo que no la quiere, le va a aventar hasta con los retratos de los maestros, porque pues no coincide, y vete, y yo, esto, y le hacen 1000 maneras para quitarla de ahí. Le regala un carro para que no vaya, va y se queja con el sacerdote para que no vaya, va y se queja con el médico para que no vaya. Bueno, en fin, hay miles de obstáculos para una mujer y a mí cuando tiene un individuo que no es como ella. Y al revés, igual. Es lo que yo le puedo decir. Si puede, pero siempre y cuando por lo menos tenga alguien que verdaderamente la quiera, la ame y la respete y le permita vivir en libertad y educar a su hijo como usted quiere educarlo. Mira, con tu hijo, mi hija no te metas, con mi hijo no te metas porque nació de mi vientre, haz lo que tú quieras, pero déjame educar a mi hijo, a mi manera. Y eso está duro, ¿verdad? Difícil, pero se logra. Es lo que le puedo decir. Muy bien, gracias. Pregunta Carmen Torres. Dice, en la actualidad las jóvenes están renuentes a ser madres. También se dice que los niños de esta generación son los que nos enseñan. Ligando esta pregunta con, dice, algunas mujeres consideran una ofensa el ser amas de casa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y hay otra pregunta, se las digo para que a lo mejor las pueden... Si están ligadas, sí. ¿Qué otras formas hay de cumplir la misión de madre si no puedo tener hijos? Bueno, hay muchas cosas ahí ligadas. La mujer primero es la dueña del hogar, el ama, no la esclava, el ama. ¿eh? El ama de todo, de llaves, el ama de la cocina, el ama de todo lo que ahí suceda. La mujer primero es el ama, el amor, el amor. Es como una mujer, si tiene que, ha logrado mucho la mujer en esta inclusive civilización industrial, pues que ha destruido la familia, pero ha logrado ir a amamantar a sus niños, ha logrado tener los 3 meses antes del parto, después del parto, ha logrado avances, aunque le duele mucho dejar al niño en el hogar con la madre o en la guardería, que están de modas en la sociedad industrial. Ahí hay una desintegración familiar bárbara. Pero si la mujer puede ser ama de casa, completita, y tiene un marido responsable que le da todo, su estabilidad económica, le da toda su, bueno, todo lo que es un hombre que tiene solvencia, pues caramba, nació en la gloria, porque ahí va a tener todo para estudiar, ahí va a tener todo para realizar. Pero si ella tiene que salir a trabajar, o porque tiene un marido responsable, que a veces las mujeres ahora hasta los mantienen, o bien porque los dos se conjugan para más o menos vivir económicamente mejor, porque el sueldo no alcanza, pero tienen quien les cuida al niño, pues la guardería, y si no la guardería, pues la abuelita, los abuelitos,
O si no, pues hay de lo que ganan, rentan a alguien que se los cuide. Bueno, de manera que primero tiene que ser ama de casa, eso no está reñido con la iniciación. Qué bonito que usted llegue a su casa y esté limpia, agradable, ordenada, su comida, su ropa, sus cosas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que la mujer le diga, mira, quiero tomar este curso, hora por línea que se facilita, quiero estudiar eso. Si nomás no descuides nada, ¿verdad? Y tiene que ser un esfuerzo extraordinario en la mujer para buscar su libertad. Ha sido muy grande el costo de la mujer para abrirse paso en los medios intelectuales, científicos, místicos. Pero la mujer, desde su hogar puede hacer todo eso. Todo lo puede hacer. Pero la mujer, en la escuela se nos enseña muchas cosas. La mujer que no puede tener hijos, según la ciencia sagrada, es porque está pagando ahí una cosa que hizo mal en su vida pasada. Ella no se acuerda, pero quizá tuvo hijos, no los quiso tener, los abortó. Toda la mujer que aborta hijos tiene ese problema. Después que quiere tener hijos y no puede, es una experiencia para ella. Es como el minusválido. Cuando nosotros vemos minusválidos que hacen un gran esfuerzo, son admirables, porque hay hasta olimpiadas de minusválidos, de correr, de básquet, de natación, narran con los muñones del cuerpo, sin brazos, sin piernas, escriben, hacen novelas, pintan con la boca. Es un enorme esfuerzo de desarrollo del que nace el minusválido. Está haciendo un esfuerzo de tratar de tener lo que perdió. Aquella persona que hace mal de su cuerpo, pues viene mutilado, viene con pruebas de mutilación, ciego, sordo. Fueron los ricos del ayer, los pobres. Cuando usted ve por ejemplo, de acuerdo con la ley del karma, que es muy difícil ese papel, yo siempre pongo ese ejemplo del papel del limonero, es muy difícil ser limonero. Póngase afuera del metro, de una iglesia, ahí extendiendo su bracito y todo ese tipo de horas ahí para que le den. Pues muchos le dan, muchos lo bendicen, muchos lo maldicen, muchos lo escupen. No es fácil ese papelito de limonero, pero es algo que tiene usted que pasar, que usted está viendo frente a sus ojos. Ese ser tuvo mucho dinero, mucha riqueza. Hay un cuento del ladrón de Bagdad, que es muy interesante esa cultura, ¿no? De aquel que encontró pues toda un ungüento que se untaba en los ojos y veía tesoros por todos lados y se engolosinó hasta que se volvió ciego y años después anduvo mendigando como ciego porque hizo mal de esa riqueza. Entonces, sí, la ley del karma hay que estudiarla. Es un principio de vida de comprensión que es muy difícil. Que nosotros somos el 50% más uno responsable de todo lo que nos pasa, de todo lo que nos pasa. Y eso es muy difícil de entender, de revelarse, de decir, no, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Decía mi madre, me decía, bueno, pues sí, ¿por qué me tocaron esos hijos tan desobedientes, tan así, si yo fui realmente muy obediente? Pues le digo, madre, ¿no te acuerdas qué pasó antes? De manera de que es muy difícil, ¿no? Saber por qué se nace inclusive huérfano, o se mueren los padres cuando uno está chiquito, o en fin, o nace uno en familias grandes donde también nos dan duro. Esto es una ley de estudio. En las escuelas se nos enseña a estudiar la ley del karma, que no es fácil admitir. Hay un karma planetario, hay un karma natural, hay un karma individual y hay un karma social. ¿Por qué nacimos en México y no en Rusia? ¿Por qué no nacimos con la raza africana que está pagando cruelmente cuando tuvo todo el poder, la raza Lemuc? Los esclavos eran los negros. Y ahora un pueblo de más grande miseria, de más grande pobreza, de más grande mutilación, es el africano. Y es doloroso. A ver la India con toda su cultura, con todo su poderío, cómo caen ahorita como moscas. Y todo lo que ha arrastrado la India en cólera, en enfermedades. Muy difícil, la India decayó. Y China no se diga, que ahora es industrializado, pero también degeneró la cultura. ¿Quiénes son los pueblos más poblados de la tierra?
la China y la India. Fíjense nada más, 2,000 millones de chinos. No sé cuántos millones de hindús. No, está fuerte eso. Es kármico, no supieron controlar. Todo lo que trataron de enseñarle al mundo, se les disparó la fuerza, la vida. Entonces, lo que yo le puedo decir desde otro ángulo. Había otra pregunta primaria, que no me acuerdo cuál es. Si me la repite, la primera. ¿Qué otras formas hay de cumplir la misión de madre? Si no se puede tener hijos. Ah, pues el maestro nos lo decía, adopte. Si no puede tener hijos, adopte. Y con eso paga el saldo, adoptando un hijo. Pero hay madres que no pueden tener hijos y yo he visto que quieren mucho a sus sobrinos, quieren mucho a sus hermanos. He visto madres que no tienen hijos y tratan a sus sobrinos como si fueran sus hijos o a sus amigos, o van a prestar servicio, les gusta mucho, a veces son educadoras y tratan con mucho amor a los niñitos ahí siendo educadoras, o bien se dedican a los Boy Scouts, se dedican pues, a tener familia, no solo la familia que no nace de su frente, sino son fraternalmente humanas, se dedican a cuidar niños. Una madre pediatra, por ejemplo, una doctora pediatra, una enfermera pediatra que no puede tener hijos, es grande eso. Se encariñan ahí, son grandes seres en estos centros, en las guarderías, en los hospitales. Hay muchas maneras de tener hijos. No solo son los hijos físicos, puede ser una gran estudiosa que enseñe, una gran educadora que eduque generaciones, una gran mística que enseñe religión, filosofía, tanta cosa. Y si no puede formar hijos físicos, pues va a formar hijos científicos, filosóficos. ¿Cuántas? No hay límite para la mujer para tener hijos. Depende del hijo que le toque ahora formar en esta encarnación. Ella tiene que ubicarse de qué manera compensa ese vacío de no tener al hijo nacido del vientre. Pero eso no implica que ella haga un servicio hacia la niñez, hacia la infancia. No implica, no hay límite, no hay límite, no hay límite. Muy bien. Mejor un humano que compensar con perros, ¿no? Yo llamo ahorita, pues hay perros muy bien tratados, en carros de lujo, sacando la cabecita, todos los llevan a buenos médicos, buena medicina, concursos, al peinador. Y hay niños que no tienen ni qué comer, que andan descalcitos. Es una dicotomía bárbara, pero es cierto, es cierto. En Italia, en Europa, por las 2 guerras mundiales, se estudia y lo verá, no quisieron ya tener hijos y educan perros. Toda la población europea actualmente es latina, y aquí van para allá. Y las mujeres latinas todavía quieren tener hijos. Las mujeres europeas ya como que no quieren tener hijos. Por las guerras, pues. ¿Algo más? ¿Qué opina de la mujer feminista que quiere suplantar al hombre? No necesita la mujer feminista. Lo que ella tiene que hacer es no perder los encantos de la naturaleza, la magia, el encantamiento que la mujer le dio. Ella quiere realmente dominar al hombre, pues es su feminidad, su encantamiento, limpia de cuerpo, de mente, de ideas, de propósitos. Una mujer bien plantada, pues, ay Dios mío. La mujer, por ejemplo, le puede decir al marido, oye, ¿por qué te arreglas tan bonito? Todo el mundo chulea a la mujer cuando va a trabajar o va por ahí, le chiflan, ay, qué bonito vestido, ay, qué mujer tan hermosa. Y uno solamente las ve cuando salen y cuando se visten y se desvisten en la casa. Entonces la mujer nació para encantar al hombre, para estimular al hombre. Y si ella mujer no pierde sus encantos, bueno, hay una ciencia que ha avanzado muchísimo, ¿no? La cosmetología que viene del Egipto.
la practicaban también los mayas, los náhuatl. La mujer siempre se pintaba, hasta los hombres en esa civilización se pintaban. Entonces la mujer, pues sus colores, sus perfumes. Bueno, ¿para quién se le regalan los anillos del oro, de la plata, los diamantes? La mujer es un encantamiento bárbaro, es una atracción bárbara, es la que despierta al ser humano, es la que lo estimula a vivir. Una mujer apagada, una mujer, pues ya que se vuelve hombre, que se vuelve muy machín, que le cambia hasta la voz, que ordena, que manda, que dispone. Las dictaduras más poderosas, analicen las culturas, son de las mujeres y más sangrientas. Entonces la mujer debe de conservar su aspecto femenino y el hombre al verla, pues se polariza rápidamente con ese ser interior que tiene esa parte pasiva, contemplativa, pero también tiene la racional la mujer, no solo la intuición, también tiene la razón, es más intuitiva, pero es más racional, es más prudente la mujer en muchos aspectos, más tolerante. Desarrolla las 3 diosas griegas, ¿no? Que fueron la fortaleza, la prudencia, la tolerancia y la justicia. En Grecia se hicieron 3 diosas, la fortaleza, la prudencia, la templanza y la justicia. Son diosas. ¿Y quién las encarna? Pues la mujer. Cuando la mujer no pierde el encantamiento, pues ahí trae bobos a los hombres, los trae comiendo en su mano. Pero si la mujer es andrajosa, descuidada, se vuelve, pues ya, suplantando al hombre y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ella no va a generar realmente un hogar, se va a quedar sola. Ya las mujeres en la actualidad que tienen poder y conocimiento ya no toleran ninguna situación, corren a los hombres, ya vete aquí, yo no te necesito, vámonos, tú no me sirves. Los grandes divorcios son porque los propician ya las mujeres, porque no toleran la infidelidad. La mujer no tolera la infidelidad. Eso nunca lo podrá tolerar. Ni la peor prostituta tolera la infidelidad. Ella quiere que le respete. Traza sus reglas y se tiene que respetar. Pero la infidelidad no la tolera. De ninguna manera. No la tolera. Ahí se destruyen muchos hogares. Siempre va a estar recordando eso. Siempre va a estar ella con ese estado de falta de respeto, del descaro, en fin. Muy difícil que una mujer tolere las infidelidades. Necesita un estado muy avanzado, yo creo, para saber por qué le fueron infiel y comprender y corregirlo. Porque hay otra cosa que dicen que cuando un ser humano no tiene algo en el hogar, lo busca afuera. Y las mujeres ahora son muy liberales, ¿eh? Muy liberales. Ahora, las mujeres actuales, las niñas, la nueva generación, no quiere tener hijos porque quiere estudiar, quiere viajar, quiere conocer el mundo antes de enredarse. No quiere estar atada ya a ese estado. Conozco cantidad de jovencitas que ya andan en Europa estudiando doctorados, maestrías, ya quieren ir al espacio, ya quieren ser científicas, ya quieren ser artistas y toda su energía la quieren dedicar al estudio, a todo eso y no quieren tener hijos. Es más, ya ni se quieren casar, no quieren la responsabilidad ya del matrimonio, de ese sacramento universal, no lo toleran, ya no quieren. La unión libre, cada quien lo suyo, lo tuyo y lo mío. Y si no funcionó, lo tuyo y lo mío. Ya no hay esa sociedad conyugal de que a partes iguales, eso ya se rompió hace mucho tiempo. Ya cuando va uno a casar a sus hijos, dicen, por separación de bienes. Ay, caramba. Fíjense en ese detalle, pero la juventud actual no quiere ese enredos, quiere sacarle jugo a la vida, vivir, viajar, estar en otro estado, disfrutar, hacer bienes, hacer lo otro, pero a veces no quiere tener hijos, ya no quiere luego enredarse con el hijo. Eso es una mujer, pero hay otra que desde niña ya tiene los hijos. Ya a los 14, ¿cuál es el problema de la secundaria? ¿O cuál es el problema de la prepa? ¿Por qué reparten tanto preservativo? ¿Por qué tanta orientación?
porque hay un destrampe y entonces la niña que se embaraza chiquitita, pues ¿de quién es el hijo? Pues de los padres. ¿A quién le cargan el hijo? A los padres. ¿A dónde van esos niños si no tienen medio de trabajo a los 14, 15, 16 años? Y esos mismos padres no quieren que se case, prefieren quedarse con el otro hijo y no que su hija ya vaya a casarse. Pero hay otros también que así jóvenes ya se ponen a chambear, ya hacen su casa desde chiquitos, se largan de las casas porque los padres ya no los admiten, ellos ya quieren vivir su vida independiente, ponen un negocito por allí y ahí se la llevan sufriendo con limitaciones, pero juntos. Hay de todo en la viña del Señor, no hay límite pues. Pero sí la mujer actual intelectual, la mujer estudiosa, pues sí no quiere tener hijos, pero vean las Marías a los 11, 12, 13 años, traen un hijo en las espaldas, traen un hijo en el vientre y ahí andan cargando a los dos niños, llenos de niños. Las Marías, pues estoy refiriendo a ese estado más primitivo de la sociedad, por decir así, pues tienen un chorro de hijos. En fin, es muy relativa la vida según a cada quien le toque vivir. Muy bien, reverendo. Pues muchas gracias por compartirnos de sus conocimientos. En verdad fue muy nutricia la conferencia. Se quedan dos preguntas en espera. Tenemos que concluir por el día de hoy, pero confiamos en que en el futuro nos siga compartiendo de su tiempo y de su saber. Pues muchas gracias a ustedes que me invitan y cuando gusten, pero yo les recomiendo primero pues, que dejen vicios, hagan deporte. Más ahorita ya ven todo lo proliferan, que la manera de escapar del coronavirus es el ejercicio y es la alimentación. Eso es lo que más dicen los médicos, ejercicio y respiración. Le da a alguien el coronavirus, respira hondo, mano, ejercicios respiratorios y come bien. Y si no te alcanza el oxígeno, pues métete oxígeno, no te va a curar otra cosa más que el oxígeno. Y se someten a ejercicios muy fuertes, cardiovasculares y todo, muy fuertes. Yo tengo familiares, mi hermana, mi hermano que les dio coronavirus y puro ejercicio. Y ahora pues ya las vacunas pues prevén, pero no hay garantía que si no guardas los protocolos no te dé. Hay dos corrientes, lo que dicen, no es necesario, y otros, no, hay que guardar los protocolos médicos. Y ahí hay esa dualidad, la gente se muere, la única realidad práctica. A nosotros se nos han muerto varios hermanos dentro de la gran fraternidad, muy disciplinados, inclusive médicos, se nos han muerto. Entonces, sí, nosotros en ese sentido, la libertad del ser humano que decida, pero sí, en lo particular yo recomiendo que se observen los protocolos médicos, fe y conocimiento, Y ya con eso, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Gracias. Bueno, pues les recordamos que el 15 de mayo va a haber un taller a las 11 horas, tiempo de México, que se llama El Tao y la búsqueda de lo sagrado, con la gurú y doctora Lucía Raquel Cordero Ruiz. El costo es de 250 pesos y pues están todos cordialmente invitados. También tenemos el bono y que pueden aún adquirir a un precio de 1,000 pesos. ¿Sí? Agradecemos en todo lo que vale su tiempo, en verdad. Nos han mentido, el tiempo no es oro, el tiempo es vida. De verdad, por eso agradecemos profundamente que nos acompañen. ¿Sí? Y bueno, pues este conocimiento que nos ha compartido hoy el muy reverendo Gelón Juan Francisco Salazar, yo les sugiero que pues lo compartan, ¿verdad? Que sean ustedes como esa luz que se lleve hacia afuera, que no nada más se nos quede en la mente, sino que podamos compartir con nuestra familia. No tenemos que hacer cosas tan extraordinarias en macro, podemos hacerlo en micro, a lo mejor compartir algo con mis hijos, con mi vecina,
un poquito de esa luz que ustedes tienen, pues compartir. Gracias, con esto nos despedimos el día de hoy y se pueden suscribir al canal de YouTube, el link lo están poniendo en el chat y también lo compartiremos en los grupos de Ciencias Sagradas. Gracias y bueno, es todo por hoy. Gracias. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Que tengan muy buena tarde. Ay. Gracias, gracias. Gracias, muy reverendo. Hasta luego. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias. a todos. A todos. Muy agradecida. Feliz Día de las Mamás. Gracias, Hijo. todo estuvo muy interesante. Muchas gracias. Ahí Gracias. estamos. Gracias por esta comportamiento. Gracias, bye. Vaya bien, Bye. Día de las Madres, festéjenla bien. Gracias. Felicidades. Felicidades a todas. Hasta luego, ándeles. Bye. Hasta luego. Bye. Saludos desde Durango. Bye. Ah, está bien, Qué mijo. padre. Saludos a todo Durango. Gracias. Gracias, María.